Buenos días, les habla de nuevo el profesor Mauricio Beltrán. Quiero continuar con este contrastar entre El Salvador y Colombia, porque es fundamental tratar de dilucidar si lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele desde junio del 2019 y que podríamos decir finalizó en junio de 2024, cuando cumplió sus 5 años de mandato, es un ejercicio de hipocresía. Es decir, si haber reducido los homicidios en El Salvador, haberlos llevado a 0, después de tenerlos en niveles de 105 al día, es otro ejercicio de hipocresía. Y en realidad ha estado recurriendo a la negociación, a transar con las organizaciones criminales. Yo te doy algunos beneficios legales, como se llama en Colombia, que básicamente es impunidad, no habrá castigo, y tú dejas de matar. Por lo menos dejas de matar, ¿cierto? Y vamos negociando el resto. ¿Es eso lo que logró? ¿Es eso lo que permitió estos resultados? ¿En 5 años? Si fue así, estamos hablando de un hombre con una astucia sin igual. Bueno, una astucia muy cercana a lo demoníaco, habría que decir. Porque nosotros lo venimos haciendo en Colombia, lo venimos haciendo desde 1958. El Frente Nacional, liberales y conservadores, los grandes líderes, ¿no? Allí se sientan fuera de Colombia y pactan, no más. Y saquemos este general Rojas Pinilla, que se está creyendo la historia y se está creyendo el cuento de que es líder, y entonces la gente lo está queriendo también, ¿no? Es decir, la gente se está ganando a la gente, está haciendo cosas. Trae la televisión, el puerto de Barranquilla, expande las vías de comunicación, barrios populares se está construyendo. Wow. Saquemos este individuo y restablecemos la democracia. La pura democracia auténtica. Y Colombia entonces, desde entonces, es un ejemplo en América Latina por su estabilidad democrática. Bueno, ¿es esto lo que ha hecho Nayib Bukele? Porque, insisto, nosotros iniciamos en 1958 y exceptuando por unos años en donde hubo unas pequeñas reducciones de los homicidios, jamás llegaron a 0. Y en 1982, cuando Belisario Betancur lanza su proceso de paz, es decir, su propuesta de impunidad, ustedes dejen de asesinar, señores FARC, señor M19, señores EPL, bueno, el ELN no quería, pero la propuesta es para todos y habrá unos beneficios y en aquel entonces vamos de indulto. Bueno, los índices de criminalidad y los índices de homicidio siempre han estado en Colombia por encima de los 10 por cada 100.000 habitantes. Y ese número es importante porque ese es el estándar internacional con que la Organización Mundial de la Salud cataloga la situación de un país. Cuando está por encima de 10, se habla de pandemia. Y Colombia siempre ha estado en pandemia en términos de homicidios. Y desde luego los homicidios no llegan solos. Está el resto de crímenes. Entonces tenemos a Belisario Betancur. Lo novedoso que hace es traer a la izquierda. Y pasamos inclusive por un proceso de paz exitoso. La madre de todos los procesos exitosos con la izquierda lo definen. Hoy muchos congresistas enamorados de todas estas figuras del señor Pizarro.
Y según el mono Jojoy y el señor Pizarro, ese datico es interesante, ¿no? Ellos mismos lo califican como carro loco. Bueno, por ahora no hablemos más de eso. En fin, porque ese es un discurso políticamente incorrecto. Bien, tenemos entonces 1989, el señor Barco, indulto para la iglesia. Y a partir de allí, los homicidios, los robos, los secuestros, las extorsiones, las desapariciones y el reclutamiento de niños para convertirlos en los futuros asesinos desapareció para los miembros de la iglesia. Gracias al señor Barco, a su indulto y al señor Julio César Turbay, que fue uno de los grandes gestores de ese indulto. Eso no se puede olvidar, ¿no? Porque por ahí hay unos personajes hoy en la supuesta derecha colombiana que se oponen a todo esto y se les olvida, ¿no? Se les olvida que el señor Julio César Turbay Ayala estaba también en esas vuelticas. En fin, tenemos entonces que hoy, gracias a ese indulto, tenemos presidente de la República y tenemos un comisionado de paz. No, ese cargo suena aquí, en Colombia, suena como un líder de esos que busca, igual que Gandhi, Martin Luther King, Mandela, superar esas injusticias estructurales, insoportables, groseras, cuando en realidad se trata de estafetas, llevan razones, estafetas con mucho poder. Y ahí lo demuestra el señor Oti Patiño. Abraza a su excamarada, está muy apenado, muy apenado. Y entonces, y aquí nos vamos a rasgar las vestiduras, disculpen. Aquí nos vamos a rasgar las vestiduras con la actitud del señor Oti Patiño al abrazar al señor Márquez. Claro, ¿cómo lo va a abrazar? Si es que lo está abrazando dándoles condolencias porque alias Hermes, el tercero o el cuarto de esta nueva Marquetalia, otra disidencia de las disidencias, de más disidencias. Un grupo con el que el gobierno está enfocado a hacer la paz y ya lo tiene calculado. Sabe que el resto, ya entiende que el resto de los procesos con los casi 50 grupos se van a destrozar, pero aspira a sacar adelante. Con el señor que en el 2016 firma también, y después con Santrich, cuando es evidente, aceptan una propuesta de narcotráfico y resulta que quienes proponen no son mafia mexicana, como posaron ser, sino agentes de la DEA. Pero eso lo llaman entrampamiento. Eso es destrucción de la confianza. No es inmoral, no es criminal aceptar vender veneno al mundo, porque eso es la droga, un veneno que destruye. No, para ellos, no se trata de eso. Aceptamos, el Señor nos propuso, encantados, estipulamos un precio, estipulamos una forma de entrega, circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero nos entramparon. Es el argumento del presidente Petro. Y Oti Patiño, desde luego, insisto, abraza a su camarada con el que se conocieron en las FARC hace muchísimos años. Lo abraza y le dice que hemos maltratado la confianza, Márquez, y yo déjeme abrazarlo porque tengo que reconocer su capacidad para superar la crisis. Veamos un poco qué dice Caracol Televisión, hablando de ese instante cuando Oti Patiño califica esto como un hecho fatídico, un hecho trágico. Y la respuesta del sector liberal y progresista, que cree que es desafortunado este pronunciamiento lamentando la muerte de alias Hermes de parte del gran comisionado de paz, el exguerrillero, el exdelincuente Oti Patiño. Veamos lo que dice Caracol Televisión.
Alias Hermes es señalado de reclutamiento de menores, homicidios selectivos, secuestros, narcotráfico y minería ilegal. Cabe resaltar que en este momento entre el gobierno nacional y la segunda Marquetalia no hay un cese al fuego. Es por eso que ya hay voces de rechazo a la postura del comisionado de paz. El ministro de la Defensa dijo que no se pronunciará al respecto. El hecho de una declaración de Oti Patiño hoy pidiéndole excusas al señor Iván Márquez de que se dio de baja a un guerrillero de esta agrupación es desafortunada y es el tipo de declaraciones que desmotivan y le quitan autoridad a las fuerzas militares para cumplir con su deber. Sí, y ahí está otro negociador. Desafortunado, dice el señor Restrepo, desafortunado. Esta es la lógica en Colombia. Negociar la ley penal, sentarse con individuos que han hecho toda clase de daños, y repito una y otra vez, porque ellos validan, ejecutan, ordenan asesinatos, robos, extorsiones, secuestros, desapariciones, reclutamiento de niños, porque esos son los futuros criminales, que a veces terminan siendo más terribles que sus profesores. Y claro, narcotráfico y minería ilegal. Eso está en el prontuario del señor Hermes. Y siempre está ahí. Desde que el narcotráfico llega, no se nos puede olvidar, desde que el narcotráfico llega al país, las guerrillas de todo tipo lo abrazan. Es que es una fuente de riqueza. No puede el ser humano, lo hemos dicho una y otra vez, ante la tentación permanente que tiene el ser humano por buscar riqueza, placer, reconocimiento, honores y poder, el narcotráfico resulta una especial y exquisita oportunidad. Sí, para quien se revuelca en la maldad, desde luego que es exquisita. Bien, el señor Juan Camilo Restrepo lamenta esa declaración, porque desmotivan y le quitan autoridad a las fuerzas militares. Es que lo que le desmotiva y le quita autoridad, las desdibuja, las desnaturaliza, lo que ensucia y mancha el uniforme es tener que sentarse con criminales que han asolado a la sociedad, que han pasado disfrutando de tanta porquería a partir de la sangre, de las lágrimas del resto de colombianos. Eso es lo que de verdaderamente desmotiva y delegitima y corrompe el servicio público, corrompe jueces, corrompe fiscales. Allá que las cosas empiezan a cambiar con respecto a El Salvador, porque en El Salvador, desde el año 2013, en esa declaración de mayo del 2013 que citamos en el último programa, de la Iglesia Católica, que es la que dice, espere, ¿qué estamos haciendo? Venimos desde el 92, negociamos los dos grupos de criminales, los de derecha, los de izquierda, que competían por cuál hacía más daño, y llegamos y firmamos un indulto, y Colombia está allá celebrando, y México, y Cuba, y los mismos norteamericanos, porque había llegado la era de la democracia y los derechos humanos, toda esta retórica, y empezamos allá, dice la iglesia, y esto ya no da más. Y mire, ahora tenemos con las pandillas cuyo lema es: el pandillero roba, mata y viola. Por lo menos. Pero el 2012, por lo menos cuando digo por lo menos es que son más sinceros, ¿no? Porque en el 2012 ya ellos entendieron también, entendía la Mara y la MS-18, entendían esas dos grandes pandillas que tenían que crear un partido político. Y había que elaborar un poquito más la justificación. Y los dos grandes líderes de las dos pandillas ya tenían el discurso. Y venían, y es el gobierno de Funes, ¿cierto? El gobierno de izquierda el que les da la oportunidad. Pero la iglesia le pone
punto final a esto. Y cito, leo de nuevo esas palabras de esa declaración de mayo de 2013. La preservación del bien común, eso es el bien común de cualquier sociedad, exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. No va a delinquir más, no le va a hacer más daño. Esa es su obligación, su primera obligación. Por esencia, para eso existe usted, Estado. Las autoridades pertinentes, ¿quiénes son? Las de justicia, las 4, las que he llamado el Círculo de Justicia Criminal, jueces, policía, fiscales y cárceles, actuando armónicamente. Miren la expresión de la Iglesia Católica. Las autoridades pertinentes tienen la obligación de neutralizar a los agresores de la sociedad. En ese momento la Iglesia Católica salvadoreña dijo, no más. Ya tenemos un mártir, 1980, Monseñor Romero, que para entonces ya estaba surtiéndose el trámite de su canonización, y se convertiría en santo en 2018. Y es la sangre de este mártir y de las miles de víctimas, porque se calculan en 100.000 víctimas, las que van a llevar a la iglesia a decir, no más sentaditas, no más bla bla bla, no más intercambios, no más promesas de que yo voy a dejar de robar, secuestrar, asesinar, no más, a cambio de impunidad, no más. Se acaba. Esto no tiene sentido, para eso está el Estado, esa es su tarea. Pero en Colombia, el señor Otti Patiño está muy molesto con la operación que dio de baja a este criminal. Y entonces le propone a Julio Sánchez Cristo, cuando le pregunta, ¿pero por qué declaró lo que declaró? Escuchemos qué dice el señor Otti Patiño. Volvamos a comenzar. ¿Por qué declaró lo que declaró? Okay. Bueno, declaré lo que declaré, pues porque no tengo noticia alguna de que el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia haya sido derogado. El artículo 11 de la Constitución dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y eso de todas maneras rige no solamente, digamos, para toda persona, sino fundamentalmente para todo funcionario. Pena de muerte. Es imposible, nosotros no tenemos la pena de muerte. ¿Y lo grave de esto? Está insinuando que la operación de las fuerzas especiales, por ser entonces algo calculado y trabajado con el tiempo, porque eso es lo que suele hacer las fuerzas especiales, a pesar de que no hay un cese al fuego, ellos declararon un cese al fuego unilateral, y cuando un grupo criminal declara un cese al fuego unilateral, ya todo el mundo sabe, allá los que viven en en estos quehaceres, ¿sabe qué? Es débil, simple y llanamente, porque de todos, la Marquetalia es la más débil, pero está en el corazoncito del señor Petro y del señor comisionado, porque ellos vienen allá y es su alma mater, es las FARC. Entonces, el señor está proponiendo, está diciendo, insinuando, aquí puede haber una ejecución extrajudicial, está hablando de que le dispararon por la espalda. Wow, entonces tal vez estamos frente a un falso positivo y tal vez habría que tomar a los miembros de la... Pero el señor, insisto, repito, eso, las palabras del excomisionado, es que esto afecta la moral. No, lo que afecta la moral es el hecho de negociar con el criminal. Lo que afecta la moral es que un criminal, un excriminal como el señor Otti Patiño, por cuenta de un indulto, o sea, de una impunidad firmada por el gobierno del señor Barco, hoy esté buscando cómo abraza a otro criminal y cómo, porque además lo va diciendo, como lo dijo el presidente en la posesión, el presidente Petro, ellos tienen el esfero, tenemos el esfero, es decir que legislamos. Bueno, aquí tienen que pasarlo al Congreso, pero quieren hacerle otra norma para que el señor Márquez por fin pueda
morir tranquilo, lleno de guardaespaldas y especialmente quitarse el susto de que Estados Unidos algún día se lo lleve. Ese es el argumento de la sociedad civil, de los medios. Ay, es que esto es desafortunado, es que ustedes lamentan las muertes de estos señores que se han dedicado al crimen, pero no lamentan las muertes de las víctimas, de los soldados y los policías. Y ellos de luego, claro, nosotros lo lamentamos porque nosotros estamos en función precisamente de buscar la paz, queremos evitar las víctimas. Vuelvo y repito, miremos los números, solo miren los números desde 1990, cuando ya llevaba un año el M-19 de haber sido indultado. Miren los números. Han muerto miles y miles y miles y miles y miles de... Solo los asesinados. Porque el secuestro, recuerden ustedes, ¿no? La fuerza que va a tomar en esa década de los años 90. Y otra vez está surgiendo. ¿Cuáles víctimas? ¿Cuáles son las víctimas que ustedes han salvado? Ofreciendo impunidad. Ofrecen impunidad a cambio de la promesa del criminal de que va a dejar de hacer lo que le ha proporcionado por décadas: riqueza, placer, reconocimiento, honores y poder. Yo no lo vuelvo a hacer. Ya, a mí no me gusta nada de eso ahora. Contrastémoslo con El Salvador. El caso Tregua. Miremos esa condena del presidente Funes, el primer presidente de izquierda. Recordémoslo. El expresidente Mauricio Funes recibió de parte de un tribunal capitalino una sentencia de 14 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes. El exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, fue condenado también a 18 años de cárcel por dichos delitos, además del de actos arbitrarios. Funes y Munguía Payés fueron acusados por la Fiscalía de avalar en el 2012 las negociaciones entre las pandillas para acordar una supuesta reducción de los homicidios a cambio de beneficios para los cabecillas de la Mara Salvatrucha y el barrio 18, que se encontraban recluidos en centros penitenciarios durante su gestión, entre ellos el traslado a centros penales de menor seguridad y reuniones con otros miembros de la estructura que estaban fuera de las cárceles. La representación fiscal se mostró satisfecha con el fallo del caso Tregua y lo consideró de histórico por tratarse de un expresidente de la República. Funes estuvo en la presidencia entre 2009 y 2014 y actualmente vive en Nicaragua tras haber obtenido la nacionalidad de ese país. En cambio, Munguía Payés se encuentra en prisión debido a estas acusaciones. Ambos funcionarios han negado reiteradamente los cargos que se le imputan y esperan que presenten una apelación a la resolución del juez. Una publicación del periódico digital El Faro de 2020 sugiere que también el actual gobierno del presidente Bukele sostuvo negociaciones con las principales pandillas del país dentro de penales de máxima seguridad a fin de mantener el histórico desplome del número de homicidios reportado en su gestión. Sin embargo, hasta ahora no se conoce si existe una línea de investigación al respecto por parte de la Fiscalía. Lo hace un medio internacional. Y al final de ese encuentro, no solamente registra que el expresidente fue condenado a 14 años, bueno, ya se salvó porque ya se metió en Nicaragua, ya con ¿cierto? Y se volvió ciudadano, y a Nicaragua sabemos el caballero que rige ese pobre país. Listo. Ya la impunidad la compró por otra parte. Pero el ministro de Defensa, un exgeneral, ministro de Justicia en el siguiente gobierno, en El Salvador, el siguiente gobierno, el de Salvador Sánchez, siguiente gobierno de izquierda, el exguerrillero Salvador Sánchez, fue ministro de Justicia y ministro de Defensa en el gobierno Funes, condenado a 18 años. Y al final, insisto, se sigue insistiendo que lo que ha hecho Bukele logró en 5 años de pasar a El Salvador, convertirlo en el país más seguro del mundo, después de ser el más inseguro, el más peligroso del mundo,
es a través de la negociación, según un medio, El Faro, un medio independiente. Lo que no se dice allí es que el Faro está patrocinado por Open Society, del señor Soros, un amigo de la izquierda, del progresismo, un amigo de negociar la ley penal con la maldad. Un amigo siniestro, muy poderoso, que aquí también financia unos medios. Seguimos hablando. Los invito a visitar mi portal profebeltran.com. Allí podrá descargar usted algunos documentos gratuitos. Por ejemplo, el libro a partir del cual nace esta idea, la de crear este canal. Su versión actualizada de 2023 puede ser descargada gratuitamente en profebeltran.com. Y como no recibimos ninguna contribución de persona natural o jurídica, para no poner en peligro el compromiso con la verdad, lo invito a usted a que contribuya en la cantidad que usted desee para poder mantener esta charla sobre la trágica realidad colombiana. Muchas gracias.